Este video es una comisión de José Luis Ospina. Un saludo muy grande y muchas gracias por comprar una comisión. Si estás interesado en una, puedes escribirme por mi página de Facebook. En Corea hay toneladas de invernaderos, inútiles, sucios, desagradables invernaderos. Es como si todos estuvieran ahí, esperando a que los queme. Y mientras los veo arder hasta el suelo, siento una gran alegría. Uno de los elementos con más presencia durante toda la película es la figura del invernadero, pero no solo la figura del invernadero como tal, sino también la inexistente acción de quemarlo. Es natural pensar que, habiendo otros elementos en pantalla aparentemente más relevantes, reduzcamos a este en particular a algo secundario, sin una importancia real. Esto sucede porque los invernaderos per se no son importantes. Su valor no reside en su naturaleza como una construcción agrícola, sino en algo más. El invernadero es una metáfora. Burning es una obra que tiene la costumbre de ocultar cosas, pero también tiene la costumbre de ocultar cosas donde menos pensamos, porque en algún punto de la película no se nos hará muy difícil entender que estos invernaderos hacen alusión a las mujeres víctimas de Ben. El diálogo entre Ben y Jong-soo adquiere más adelante un doble sentido muy evidente, pero aquí, en este momento, hay algo más. Este diálogo es una descripción. No solo se nos está hablando de los crímenes de Ben, sino que también se está hablando en específico de una persona, Jaemi. Hasta este momento solo se nos da una que otra pista para entender al personaje, pasando por su alquiler, un lugar pequeño e incómodo que nos habla de Jaemi como una persona de bajos recursos, y llegando hasta las danzas africanas del pequeño y gran hombre hambriento, siendo esto otra metáfora la cual describe a Jaemi como una persona falta de rumbo, de sentido en la vida que lleva. Pero más allá de eso, no hay descripciones que nos den una exposición certera sobre el personaje. Sabemos que algo dice, pero no logramos entender del todo qué es. Los comentarios de Ben antes y durante la desaparición de Jaemi son la pieza que nos harán entender al personaje, porque sí, los invernaderos como metáfora adquieren muchos significados durante la película, pero el principal de ellos es con Jaemi. ¿Cómo sonaría de esta forma? En Corea hay muchas personas solitarias, inútiles, sucias, desagradables personas solitarias. Es como si estuvieran ahí, esperando a que las mate. Y mientras las veo morir hasta que caen al suelo, siento una gran alegría. ¿Y si te atrapan? No, nunca me atrapan. A la policía coreana no le importan esas personas. De hecho, a nadie les importa. La primera vez que vi Burning, no me pareció una super gran película. Sí, había algo, pero tampoco me pareció ni tan grande ni tan extravagante como para considerarla una obra destacable. Está Jong-soo, un tipo que aparentemente se gana la vida cargando costales, y Jaemi, su compañera de la infancia con la cual se encuentra por mera casualidad después de mucho tiempo. Ambos hablan, se relacionan y Jaemi termina pidiéndole que cuide a su gato mientras ella hace un viaje por África. Él accede y cuando Jaemi vuelve de África lo hace con un tipo rico / misterioso que choca un poco con la relación de Jong-soo con Jaemi. Parece que la película va a ir de algún tipo de triángulo amoroso, pero no. Los tres se relacionan muy bien, pasan cosas y en algún punto de confianza, Ben, este tipo rico y misterioso, le confiesa a Jong-soo que quema invernaderos por mera diversión. Al día siguiente, desaparece Jaemi. Y sí, es justamente lo que se están imaginando. El resto de la película es Jong-soo buscando el siguiente invernadero para evitar que lo queme Ben. Y el giro aquí es que los invernaderos eran una metáfora que en realidad se refería a las víctimas de Ben. Jong-soo se da cuenta y bla 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 bla. Hasta aquí, la película, aunque con leves variaciones, no se desliga mucho del cuento en el que se basa. Quemar graneros, un cuento corto de Haruki Murakami que termina narrando más o menos lo mismo.
un giro algo evidente y personajes aparentemente sin mucha sustancia. O eso pensaba hasta que vi Burning por segunda vez. Burning no es una película fácil porque está llena de muchas sutilezas. Es una obra casi tímida, no solo en lo que quiere contar, sino también en cómo lo quiere contar. Oculta sus intenciones con recelo, casi diciendo que solo se abrirá a los que de verdad sientan un genuino interés. La primera vez te va a costar encontrar algo de valor aquí, pero conforme quieras explorarla más y más, te irás dando cuenta que esta obra tiene mucho que decir, que de hecho hay muchas cosas ahí, solo que necesitan tiempo para dejarse ver. Volvamos a empezar. Jung-soo no es el protagonista simplemente porque tenga que haber alguien que conecte las suposiciones del espectador. Lo primero que vemos de él es a una persona corriente, sí, pero luego sabremos más detalles que nos ayudarán a construir al personaje. Sabremos que Jung-soo es una especie de escritor frustrado, que su padre irá a la cárcel por problemas de ira y que en general lleva una vida rutinaria y monótona. Son descripciones que en el momento nos parecerán poco relevantes, pero que después tendrán más peso del que parece. Luego tenemos a Jaemi, una chica misteriosa e intrigante de la cual lo único que sabremos con certeza es que era la amiga de la infancia de Jung-soo. Lo interesante de Jaemi es precisamente que no sabemos mucho de ella. La película nos invita a desvelar al personaje con las piezas que nos va soltando a lo largo de la historia, logrando así que descubramos su naturaleza. Pero aquí hay algo más, porque la película también utilizará su condición como personaje misterioso para hacernos dudar de ella. Un elemento que precisamente hace parte de esto que dije antes, aunque con una intención mucho más sutil, es el gato. Durante gran parte de la película no veremos este animal, y de hecho en un punto se nos dirá que no se permiten mascotas en ese edificio, haciéndonos dudar de si Jaemi tiene realmente un gato. Nuevamente, son descripciones que en el momento nos parecerán tanto evidentes como poco relevantes, pero que después adquirirán más peso del que parecen tener. Pero centrémonos. Al Jaemi volver de su viaje por África, vemos que lo hace acompañada de un tipo rico, guapo y de porte sutil. Su nombre es Ben. Como dije antes, Burning es una película llena de sutilezas, y de hecho muchas de ellas están en las interacciones entre Ben y Jung-soo. Cuando mantienen una conversación por primera vez, Jung-soo le pregunta que a qué se dedica, y resulta interesante que Ben lo reduzca todo a la frase "yo juego", ya que esta frase se ve reforzada más adelante cuando al Jaemi preguntarle por qué trajo una piedra, Ben contesta: por diversión. Haría cualquier cosa por diversión. Me gustaría que se quedaran con esto por un momento. Otra cosa a destacar en las interacciones de estos dos es el interés que desarrolla Ben por el hecho de que Jung-soo sea escritor. Primero le pregunta por su autor favorito, luego le menciona su disposición por contarle su historia. Cuando está con los demás lo presenta como su amigo escritor, casi como si el hecho de que Jung-soo sea escritor fuera más importante para él que para el propio Jung-soo. Ben los invita a comer a su lujosa casa, y si algo tenía que establecerse era la presencia de las metáforas en esta película. Ben hace una metáfora entre las ofrendas y la comida que él prepara, un recurso típico en la literatura. Jaemi desconoce el significado de la palabra y con un muy refinado tono satírico, Ben le contesta que le pregunte a Jung-soo. Él debe saberlo, al fin y al cabo, él es escritor. Pero Jung-soo no contesta, tal vez porque no le interesa o tal vez porque ve todo ese asunto como algo poco importante. Al igual que nosotros, le restamos importancia a momentos como estos porque de buenas a primeras no parecen contar nada. Pero no es así, porque de aquí en adelante la película establecerá un juego con todo lo anterior. La escena en la que Ben manifiesta quemar invernaderos por gusto puede parecer una confesión, y más tarde en la película lo podemos entender como una metáfora. Pero por encima de esas dos cosas, también es un juego que establece Ben, retorcido en todos los sentidos, pero un juego al final. De hecho, la importancia de Jung-soo como escritor y el interés de Ben sobre esto radica precisamente en eso, en ser elementos junto a los invernaderos y Jaemi que utilizará Ben para construir un juego de metáforas, en donde el invernadero que quemará Ben se interpretará como Jaemi, mientras que Jung-soo deberá entenderlo. Al fin y al cabo, él es escritor. Pero no sucede. Es más, Jung-soo se lo toma literal y revisa todos los días cada uno de los invernaderos de su zona.
Ay, qué ingenuo. Este es un rasgo interesante del personaje porque sin tener la necesidad de inspeccionar estos invernaderos, lo hace. No tiene por qué tomarse la molestia de revisar invernaderos abandonados que literalmente no afectan la vida de nadie. Pero él lo hace. Bien podría avisarle a la policía que hay un loco suelto quemando propiedades ajenas, pero él decide encargarse por su cuenta. Esto tal vez se podría entender como algún rasgo de justicia o necesidad inherente por hacer el bien, pero esta obsesión que genera Jong-soo, aunque mejor desarrollada en el cuento que en la película, he de decir, tiene una connotación más escapista. Jong-soo es un personaje que nos habla de la monotonía y el escapismo de la misma por medio de elementos ajenos a su realidad. Tanto los invernaderos que revisa como los que evita que me ven son precisamente eso, elementos excéntricos que no tienen cabida en la vida de Jong-soo y que en la película son un distractor. ¿De qué? Bueno, ya lo vimos en un inicio, la monótona y rutinaria vida de Jong-soo. Volviendo a lo de Ben y el juego de las metáforas, me resulta gracioso el momento en donde Jong-soo le pregunta a Ben por el invernadero que iba a quemar y este le contesta que ya lo hizo, que de hecho lo hizo un día después de que se lo comentó. Aquí Jong-soo expresa con plena seguridad lo imposible de tales acciones. Él ha revisado todos los días sin falta cada invernadero de su zona. ¿Cómo es siquiera posible que Ben se haya acercado? Y cuando la cámara enfoca a Ben, su expresión nos lo dice todo. Ahí está nuevamente, esa mirada y ese tono refinados que ocultan una intención satírica, pero esta vez mucho más asentados, porque lo que en un inicio empezaba siendo un juego de metáforas ahora se convierte en una burla más directa hacia Jong-soo. Digo, se ha tomado literal lo de los invernaderos, como Ben no lo iba a mirar con sorpresa. A veces no puedes ver las cosas que están demasiado cerca de ti. Acto seguido, hablan sobre Jaemi, otra pista en este retorcido juego que Jong-soo no comprende y que a Ben le divierte. Pero ¿por qué Ben hace todo esto? ¿Qué es lo que lo motiva a crear todo este juego? Bueno, los motivos ya lo sabemos. Es más, él mismo nos lo ha dicho. Por diversión. Haría cualquier cosa por diversión. Pero aquí nos hemos dejado algo. De hecho, nos hemos dejado varias cosas importantes, y todo vuelve a coincidir, como no podía ser de otra forma, al momento en el que Ben confiesa sus crímenes. La metáfora de los invernaderos, otra vez. 난 가끔 비닐하우스를 태워요. 뭐라고요? 가끔 비닐하우스를 태운다고요. El momento en el que Ben confiesa quemar invernaderos es muy importante porque nos dice varias cosas a la vez. Ben habla sobre el acto de quemar invernaderos y seguidamente lo entrelaza con el acto de fumar marihuana. Podría parecer que lo único que los une es que son crímenes evidentes, pero conforme avanza la conversación, esto se irá entendiendo como lo menos importante, porque la relevancia no está precisamente en que son crímenes, la relevancia yace en que son crímenes que a nadie le importa. Sabemos que Ben usa los invernaderos como una metáfora para referirse a Jaemi, entonces entendemos que no se refiere a la quema de invernaderos per se como el crimen que a nadie le importa, sino que se refiere a la muerte de sus víctimas, personas que Ben describe de una forma despectiva y marginal como el crimen que a nadie le importa. Ben es el personaje más sutil de todos porque al mismo tiempo es el que más dice. Personajes como Jong-soo y Jaemi sí que son importantes, pero no porque su valor reside en ellos mismos como elementos aislados, sino más bien porque hacen parte de lo que cuenta Ben. Por sí solos nos contarán cosas, sí, pero la pieza que los terminará completando será Ben, ya que en este punto todo se moverá en pos de otro tema. La película nos empezará a hablar de leyes y moral. Ben no mata a cualquier persona porque eso le supondría ser descubierto, por eso busca a personas como Jaemi, que él mismo describe con adjetivos como desagradables, solitarias o inútiles, personas que según él no son importantes para la sociedad. Hasta aquí podría parecer que Ben es un clasista de mierda que comete crímenes de odio hacia personas más vulnerables. Pero Ben sí que demuestra tener un punto. En un inicio veíamos cómo enjuiciaban al padre de Jong-soo por agredir gravemente a un funcionario público. La ley se aplicaba con mano firme y al pie de la letra, pero aunque lo de Jaemi es un crimen aún más grave, la ley no se aplica, porque a nadie le importa. Esto sucede porque la ley en Burning no se muestra como aquello que está por encima de todo y de todos, esa autoridad que nos ve indiscriminadamente y que se aplica tanto de manera justa como equitativa. Más bien Burning la muestra como
una ilusión de eso, como un elemento que aparenta obedecer una objetividad absoluta, pero que en realidad sirve según el valor que tengas para la sociedad. La ley deja de ser objetiva en la medida en la que se rige por la subjetividad de las personas. Por eso, cuando condenan al padre de Jong-soo, la ley no funciona porque lo que hizo sea un crimen evidente, sino porque a quien se lo hizo era alguien importante, un engranaje valioso para la sociedad surcoreana, pero para esta misma sociedad, personas como Jae-mi no son importantes. Pasan desapercibidas porque se les trata de una manera marginal. Jae-mi se presenta precisamente como eso, una persona solitaria, ahogada en deudas, que vive como puede en un apartamento arrendado y que en general lleva una vida vacía. Esto es justo lo que la película quiere que descubramos del personaje, su naturaleza marginal. Al inicio no será muy difícil entenderlo por frases como "quiero desaparecer como ese atardecer" o "desearía desaparecer como si nunca hubiera existido". Pero luego veremos cómo la película la dota de matices mucho más íntimos y melancólicos, no tan directos, pero igual de personales. Ese momento en donde Jae-mi baila al ritmo de un jazz suave es el mejor ejemplo que nos ofrecerá la película. La vemos moviéndose libre y tranquila, suelta de las ataduras impuestas por la vida que lleva. Ignora todo lo que la rodea y solo se deja llevar. Es un momento precioso, al igual que triste, porque cuando acaba la música es como si despertara de un sueño. La vemos volver en sí y darse cuenta que nada ha cambiado, que sigue amarrada a una vida miserable y que ese momento solo fue un ligero alivio. Ben lo dice mucho más adelante. 내가 알기로 혜미는 지금 돈이 한 푼도 없어요. 가족하고도 연락 안 하고 지내고 친구도 없어요. 혜미 보기보다 되게 외로운 여자예요. Ben no la mata porque odia el tipo de persona que es, la mata porque puede. No hay una moral detrás que lo empuje a actuar como lo hace. Él no decide qué personas son útiles o importantes porque eso ya lo hizo la sociedad. Él solo las mata por gusto, por diversión, porque sabe que nadie notará personas como Jae-mi. Es un error asociar su posición de privilegio a los crímenes que él comete y reducirlo todo a un acto clasista. Las personas somos más complejas que eso, porque sí, Ben es millonario y mató a Jae-mi que no tenía nada. Pero es que esto no va de ricos y pobres o actos morales e inmorales. Va de leyes y de cómo nuestro valor social se antepone a nuestro valor como personas. Jae-mi y Ben son la prueba de eso, y por lo mismo Ben me parece un personaje interesante, porque es un reflejo de problemáticas sociales complejas desde la perspectiva de un personaje que no lo es. Incluso la película vuelve a jugar con nuestra mala costumbre y nos incita a hacer juicios de moral donde no los hay. Elementos como el gato o el pozo son trampas que nos pone la película, las cuales nos hacen dudar de lo evidente, de lo que ya sabemos. Juzgamos las acciones de Jae-mi al dudar de rasgos poco relevantes, los cuales nos hacen pensar que oculta algo más. Ben es otra cara de la misma moneda. Nos dejamos llevar de sus cualidades y actitudes y ponemos en posición de duda actos evidentes desde un inicio. Tenemos que esperar a que la película nos suelte pruebas concretas para darnos cuenta de lo que ya sabíamos. No hay nada más. La película es justo como se presenta. No hay misterio ni segundas intenciones, solo una sutilidad usada de forma magistral. Y luego llegamos a la parte final. Jong-soo mata a Ben en señal de venganza por la muerte de Jae-mi. Descubre que ha perdido algo importante para él, algo que lo completaba y lo sacaba de su vida monótona. La única forma que tiene para desahogarse es matando a la persona que se lo quitó. Ben abraza a Jong-soo mientras acepta que poco a poco su vida se desvanecerá, y todo concluye con un gran incendio consumiéndolo todo, justo como aquel sueño en donde todo ardía frente al pequeño Jong-soo desnudo. Burning es una obra inusual en el medio por las formas que utiliza. Sus intenciones y matices son narrados de maneras delicadas y sutiles, casi como si no buscara el agrado de nadie, como si quisiera contar saltándose las normas, decir sin hablar, expresar sin saturar. En un medio en donde se parece haber dicho todo, esta película consigue contar algo único, fresco y muy excéntrico, no solo de una manera magistral, sino también de una forma crítica, dura, y según qué ocasión cruda o insensible. Y solo me queda decir que... ¡he vuelto perras!